me presento con todos. Mi nombre es Salomón Osorio, yo soy estudiante de 10º semestre de Medicina de la Universidad de Caldas. Hago parte del semillero de Neurociencia de la Universidad de Caldas. Le quiero dar gracias a Santiago Sánchez, a María Fernanda Chamorro, a Isabela Bonilla y a Daniela Duque, que han sido las personas que les han colocado la camiseta, le han trabajado el semillero y que ha hecho posible que este tipo de charlas sean posibles. O sea que muchas gracias a ustedes. Y obviamente al doctor Duque Parra, que siempre ha estado pendiente y siempre ha estado dispuesto a lo que queramos con el semillero. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con esta charla de encefalitis viral a cargo del semillero de la Universidad de Caldas. Esta charla yo la había realizado el año pasado por el semillero de Gram. Yo hago también parte del semillero de Gram. De una vez les extiendo la invitación a la charla que va a ser esta noche a las 7 p.m. a cargo del doctor Ibáñez acerca de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, para mostrarles el índice de lo que vamos a hablar hoy, de los temas que vamos a hablar, la idea es dar una charla muy general acerca de las encefalitis virales, ¿cierto? La idea es poder dar una imagen amplia, ¿cierto? Hablar de todos los patógenos que tenemos, de todas las posibles causas, de todos los virus, ¿cierto? De los diagnósticos, de cómo se hace el diagnóstico diferencial, cuáles son los hallazgos a las imágenes en estas enfermedades, ¿cierto? ¿Cuál es el tratamiento y cuáles son los casos especiales, ¿cierto? Les voy a hablar un poquito acerca también de la epidemia que se generó hoy en día, que es con el SARS-CoV-2 y de sus manifestaciones neurológicas. Vamos a presentar una pequeña parte de eso. Entonces, para empezar y para hablar de la neuropatogénesis, en este artículo lo vamos a clasificar en dos tipos. Entonces, la inflamación del cerebro se me puede dar por tres causas. Entonces, la primera va a ser un trastorno metabólico, ¿cierto? Que me va a generar una cosa que se llama la encefalopatía. Una de las causas que puede ser es cuando tenemos una acumulación de toxinas en el cuerpo que van a llegar al encéfalo y que van a generar un proceso citopático en las neuronas. Como ejemplo clásico tenemos, por ejemplo, la encefalopatía hepática, ¿cierto? Pacientes que tienen hepatitis fulminantes, pacientes que tienen cirrosis, pues me genera un proceso deleterio de este órgano que me genera pues un proceso metabólico que me va a llevar a unas toxinas que me van a generar la encefalopatía. También tenemos las invasiones virales, que es cuando el virus neurotrópicos llegan e infectan directamente el parénquima cerebral. Esto me va a generar una encefalitis. Y por último tenemos unas reacciones autoinmunes que son mediadas por el sistema, valga la redundancia, inmune, que me van a generar una reacción inflamatoria en el cuerpo. En este caso es el propio sistema, las células y los leucocitos del cuerpo migrando al parénquima cerebral, donde lo van a estar atacando y donde van a generar una inflamación. Entonces, teniendo eso claro, vamos a tener unas definiciones, ¿cierto? Aquí les presento varias definiciones de lo que es la encefalitis. Entonces, es primordial que es encefalitis, es una inflamación del parénquima cerebral. Entiéndase parénquima como son las células que dan el funcionamiento primordial a todo órgano, ¿cierto? Y aparte de eso, le vamos a ver una evidencia de esa inflamación del parénquima cerebral. Esa evidencia la podemos ver de varias formas. La primera es de una forma clínica. Entonces, en la encefalitis vamos a tener una alteración del estado mental, ¿cierto? El paciente puede presentar convulsiones, puede presentar déficits neurológicos focalizados, ¿cierto? Y también vamos a evidenciar esa inflamación por medio paraclínicos. ¿Cuáles son los que usamos regularmente? El líquido cerebroespinal, y no sé si se valora aquí, sino cerebroespinal, ¿cierto? Y podemos tener también por medio de neuroimágenes y abnormalidades en el electroencefalograma. Entonces, esa es la definición que tenemos de la encefalitis viral. Como introducción, vamos a tener en cuenta de que el sistema nervioso central es un sitio inmunoprivilegiado, ¿cierto? Y eso va a representar para los virus un desafío, porque recordemos que el sistema inmune está cubierto, está protegido por la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Entonces estos virus tienen que tener unos sistemas distintos y tienen que tener unas características distintas para poder invadir el parénquima cerebral. Acá les muestro una imagen en 4D, esto es una reconstrucción de una meningitis, esto es un modelo murino. Lo que vamos a ver en azul es el cráneo, lo que vamos a ver en verde es el virus, ¿cierto? Y lo que vamos a ver en rojo son los vasos sanguíneos. Si vemos en la porción posterior, vemos cómo a medida que se aumente y que se genera la infección, va a aumentar el flujo sanguíneo por estos vasos sanguíneos, con la consecuente inflamación de las meninges.
¿cierto? En la clínica a veces es un poco complejo hacer una diferenciación exacta y precisa entre una meningoencefalitis y la encefalitis. Se dice que la meningitis es cuando tenemos un compromiso y una irritación de las meninges, que como evidencia clínica vamos a tener los signos clásicos de Brudzinski y de Kernin, y que la encefalitis es cuando tenemos un proceso en el cual ya hay unos signos de focalización o que hay una alteración de las funciones cerebrales superiores. En la clínica no es tan fácil hacer esa diferenciación, pero en la teoría podemos hablar de eso. Cuando estos virus llegan y logran atravesar este tipo de barreras, van a generar un proceso citopático sobre las neuronas que va a generar unos daños en estas células. ¿Qué vamos a tener de epidemiología? Como sabemos, pues Estados Unidos es el país muy juicioso con su epidemiología, con ellos tienen el manejo de todos los reportes, de todo lo que manejan, ¿cierto? Y vemos que la mitad de las encefalitis no se encuentra un patógeno causante. Esto es muy importante. Más adelante, cuando les hable acerca de los futuros diagnósticos acerca de la encefalitis, de cuáles son los nuevos métodos diagnósticos, vamos a encontrar que nos hemos encontrado una cantidad de patógenos que no se habían descubierto antes, o sea, que no se habían hallado en un proceso de la encefalitis. Como agentes causales clásicos, tenemos el virus herpes simple, ¿cierto? Toda la familia de los virus herpes, pero principalmente, disculpen ahí. Tenemos el virus herpes simple, ¿cierto? Y tenemos también tenemos el virus herpes de la varicela zoster. Y en tercer lugar vamos a tener en los virus los enterovirus. Más adelante vamos a desarrollar y vamos a estudiar un poco más acerca de este tipo de presentaciones. Como característica, las encefalitis por el virus herpes no tienen una diferenciación en tiempo ni geográfica. Estas encefalitis se dan a todo el mundo. Todo lo contrario que se produce con otro tipo de encefalitis, que son las encefalitis producidas por los arbovirus. Estos arbovirus son un grupo de virus que son transmitidas por vectores, pueden ser mosquitos, pueden ser garrapatas, pueden ser piojos, ¿cierto? Que me van a generar y que tienen un periodo estacional distinto en las diferentes partes del mundo. Acá en Colombia, que tenemos como grandes exponentes el dengue, el chikungunya, el zika, estos arbovirus pueden generarme un proceso de la encefalitis, ¿cierto? Tenemos que en la epidemiología se dice que se da alrededor del 6,3 a 7,4 por 100.000 habitantes sean los casos de encefalitis, y en esta imagen vamos a ver cómo tiene una distribución distinta en los distintos tipos de encefalitis. Entonces, por ejemplo, vemos en la región de Norteamérica el morado, que se encuentra el virus de San Luis, venimos en la porción de todo, en la porción de Europa del Sur, de África, de todo el continente africano, del Medio Oriente, cómo se encuentra el río del oeste del Nilo, ¿cierto? En Japón, en Asia, hay una fuerte tropismo por el virus de la encefalitis japonesa, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con las regiones de China y de Siberia, se ve fuerte el virus de la transmitido por unas garrapatas, ¿cierto? Y lo que tiene que corresponder con Oceanía, hablamos que allá hay un fuerte tropismo por un virus que se llama el virus del Valle de Murray. ¿Qué vamos a hablar y qué vamos a entender acerca de la fisiopatología de este virus? Entonces, acá en esta tabla les muestro todas las familias que involucran infecciones y que se han aislado en el líquido cerebroespinal. Entonces vamos a ver que en un primer lugar vemos toda la familia de los herpesvirus. Recordemos que los herpesvirus incluyen herpesvirus tipo 1, tipo 2, citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster, y herpesvirus tipo 6 y tipo 7. Se ha encontrado el adenovirus, el vaccinia, que es el virus que le da a los campesinos que escurren la leche, las ordeñas, ¿cierto? Tenemos los togaviridae, los fluaviridae y los bunjaviridae, que estas tres familias de la mitad son los que corresponden a los arbovirus. También, obviamente, tenemos la familia de los picornaviridae. Los picornaviridae son los virus que hacen parte de los enterovirus, que tienen unas características especiales porque tienen una transmisión fecal oral. También tenemos los paramyxovirus, ¿cierto? Llámala los más comunes y los que conocemos, el sarampión, la parotiditis, ¿cierto? Que se han relacionado con algunos encefalopatías. Por ejemplo, el sarampión se ha relacionado con la panencefalitis esclerosante aguda. Más adelante también vamos a hablar un poco acerca de esta enfermedad, cómo se presenta y qué es lo que es. Tenemos el virus de la rabia, ampliamente conocido. Tenemos también la familia de los retrovirus. El VIH es un capítulo aparte. En esta revisión, por cuestiones de tiempo, sería una revisión demasiado larga.
Pero el virus VIH propiamente también puede causar unos procesos encefalopáticos que incluso me pueden llegar a una demencia. Y tenemos también el primo feíto del virus, el HTLV, que es el característico causado por el que causa la paraparesia espástica tropical, ¿cierto? Que es una enfermedad que puede simular que afecta a los nervios periféricos, ¿cierto? Y que se produce por contagio, tiene muchas formas de contagio. El HTLV puede ser contacto por besos, puede ser contacto por goticas, tiene muchas formas de contagiarse el HTLV. Y también tenemos en la parte final los arenaviridae, que hay que resaltar, son el virus de la coriomeningitis linfocítica. Este virus tiene una característica especial y es que es transmitido por roedores. ¿Por cuál? Por el roedor músculos. Estos virus son los característicos por causar unas enfermedades que se llaman las fiebres virales hemorrágicas latinoamericanas. Son como, por ejemplo, el virus Junín, que causa de vez en cuando brotes en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, de vez en cuando se reportan brotes de esto. Lo más probable es que este virus en Colombia esté. Lo que pasa es que nadie encuentra lo que no busque. Como estos virus no se buscan, pues que los vamos a encontrar, ¿cierto? Esta es otra tablita también la que nos muestra los virus. Si vemos los cerebritos son los virus que tenemos en Colombia, ¿cierto? Tenemos el virus del Lecroz, todos conocemos el dengue, el Zika, y yo quiero hacer el apunte y resalte acerca de estos virus. Del virus del este del Nilo, el virus de la encefalitis equina venezolana y el virus de la encefalitis equina del este. Del este. ¿Por qué? Porque estos virus casi nunca los piensan. Y ya se sabe, y es de reporte obligatorio, más que todo en la parte veterinaria, que cuando hay una infección por estos virus tienen que ser de reporte obligatorio al INS y al ICA. Y hay un estudio hecho por allá en el Magdalena Medio en la que se encuentra que campesinos del Magdalena Medio tienen anticuerpos positivos para estos virus, el virus de la encefalitis equina venezolana. Entonces es importante que también tengamos en cuenta este tipo de virus. Sí, es poco probable que no se dé, pero es posible que se den una encefalitis por este tipo de virus. Acá incluso el Instituto Nacional de Salud tiene su propio protocolo de la encefalitis equina, ¿cierto? En especial la encefalitis equina venezolana y la encefalitis equina del este. Vamos a ver que estos virus tienen muchas formas de llegar al cuerpo. En esta imagen les muestro cómo vemos que podemos tener forma respiratoria, ¿cierto? Los paramyxoviridae, los ortomyxoviridae, pueden ser por vectores, ya hablamos acerca de los arbovirus, ¿cierto? Por mordedura, el virus neurotrófico por excelencia, que es la rabia, ¿cierto? O por vía genital, que podemos tener el VIH y el virus simple tipo 2, que me genera el herpes genital. Entonces, los virus, como les hablaba al principio, tienen dos formas de acceder al sistema nervioso central, porque como tienen una barrera hematoencefálica, entonces pueden llegar por dos formas. La primera es por una viremia. Entonces, los virus van a llegar al cuerpo, van a hacer una colonización, dependiendo de cada virus, tiene una célula a la que llega. Por ejemplo, la rabia infecta un miocito, el virus herpes infecta el queratinocito, ¿cierto? Y después van a llegar al sistema nervioso central. ¿Cómo? Bueno, la primera es a través directamente de los nervios periféricos. Estos virus van a viajar por todo el axómana neuronal y van a llegar al sistema nervioso central. ¿Se acuerdan de las moléculas que transportaban los microtúbulos en biología, la ineína y la quinasina? Bueno, el virus herpes simple utiliza estas moléculas para transportarse. Incluso cuando sea la reactivación del virus, son estas mismas moléculas las que llevan el virus herpes hasta la superficie, por medio de las neuronas sensitivas, a la piel, y ahí es donde me produce esa clásica manifestación, que es una base eritematosa sobre vesículas. Y la otra forma es la viremia. Ahora, la viremia, aquí tenemos una imagen, acá les muestro una imagen de cómo se ve y cómo se va el transporte de estos virus. Recordemos, por ejemplo, que el virus del herpes simple tiene la característica de que hace latencia, por ejemplo, en el ganglio del trigémino y también en los ganglios de las astas posteriores, de las neuronas pseudomonopolares, ¿cierto? Acá vemos cómo es el transporte que da estos virus a través de la dendrita de las neuronas. Entonces, estos virus pueden pasar por una vía de difusión. El virus sale de una neurona, pasa por el espacio intersináptico y se mete a la otra neurona, o directamente por microfusión
pasa directamente entre las neuronas. En este caso, ¿cuál es el clásico? Por ejemplo, el virus del sarampión, que tiene esa característica. El virus, también acá pasa en la nota, el virus del herpes tiene la capacidad de adherirse a las células epiteliales por medio de una proteína que se llama la proteína nectina 1. La nectina 1 es la proteína por la cual el virus herpes se engancha a las neuronas y por ahí puede entrar, ¿cierto? Ahora, entonces, por medio de las viremias, entonces, ¿cómo hacer un virus para poder pasar la barrera hematoencefálica? Recordemos que la barrera hematoencefálica está formada por unas uniones estrechas compuestas por endosomas fuertes de las células endoteliales, está compuesta por pericitos y por astrocitos. Entonces, ¿cómo se la forma? Ahora, acá les muestro una imagen de una reconstrucción 3D, cómo es la barrera hematoencefálica y cómo se forma y cómo vemos cómo los astrocitos y los pericitos abrazan los vasos sanguíneos para permitir que sea una barrera fuerte y no puedan pasar todo tipo de moléculas. Entonces existen 4 formas. Hay una infección directa de la célula endotelial, ¿cierto? El virus circulando en la sangre infecta la célula endotelial. También la otra parte es por medio de los órganos circunventriculares, que son unas porciones del encéfalo que no tienen una barrera hematoencefálica. Más tarde les vamos a hablar un poquito de eso. Y por medio también de leucocitos, el virus genera una cosa que se llama el modelo de caballo de Troya. El virus se mete en un leucocito y es el leucocito el que se mete a la barrera hematoencefálica y entra al parénquima cerebral. Y ahí se libera el virus y pudo superar este proceso de la barrera hematoencefálica. Y el cuarto mecanismo es una ruptura como tal de la barrera hematoencefálica por la gran cantidad de liberación de citoquinas, de moléculas proinflamatorias que me disrumpen esta barrera y el virus puede pasar de eso. Entonces, como ejemplos tenemos, por ejemplo, el virus linfotrófico humano, el primito del VIH. Ese virus infecta directamente la célula endotelial. ¿Cómo hace ese virus para infectar directamente la célula endotelial? Bueno, este virus se pega de un receptor que se llama de una proteína que se llama la proteína GLUT. Recordémonos que la proteína GLUT es una proteína que me sirve para el paso de glucosa a través de esta, ¿cierto? Entonces, el HTLV se pega a la proteína GLUT. Una vez dentro de la célula endotelial va a generar un proceso inflamatorio que me va a dañar las uniones de las células endoteliales y me va a permitir que más virus puedan pasar a través de las células por medio de que se rompió estas uniones fuertes. También el ejemplo clásico, el HIV, el VIH por medio de monocitos se mete en el monocito y es el propio monocito el que lo mete al parénquima cerebral. Entonces acá vemos cómo es que estos virus utilizan el medio de caballo de Troya para poder eso. De hecho, en infectología esto es muy común. Por ejemplo, la salmonela también tiene un medio parecido para poder pasar en el intestino la barrera por medio de las células que tapizan ese epitelio y también de esa forma puede llegar a la circulación. Ahora acá, hablándoles un poquito de los órganos circunventriculares, que son esas zonas del encéfalo, las cuales no están. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos la glándula pineal, el órgano subcomisal, el órgano subfornical, el órgano vascular de la lámina terminal, la neurohipófisis, la eminencia media y el área postrema. Entonces, 3 profesores de nosotros, el doctor Duque, Daniel y el doctor Félix, hicieron un artículo muy interesante en la cual ellos proponen que el nuevo virus, el COVID-19, afecta el sistema nervioso central y entra por medio de la lámina terminal y el nervio olfatorio. Esa teoría es bastante acertada y de hecho en la revisión que pude hacer se ha encontrado que también uno de los posibles mecanismos por los cuales el virus herpes entra al cuerpo es por medio del nervio olfatorio que puede entrar al sistema nervioso central. Aprovechando para hacer eso, les quiero comentar un poquito de la cereza al postre. ¿Cuál es la cereza al postre y cuál es el virus? Pues resulta que hay un virus que puede utilizar los 2 medios. Puede entrar por medio directamente de las neuronas o por medio de las neuronas. ¿Cuál es el virus? Sí, el coronavirus. Entonces, ¿qué tenemos? Este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus, ¿cierto? Que tiene, y lo que se ha investigado hasta ahora es que tiene la capacidad de entrar al sistema nervioso central por las 2 formas. El virus puede generar
una viremia tan alta y una reacción inflamatoria tan fuerte que logra destruir la barrera hematoencefálica y logra pasar. Y la otra forma es por medio de las áreas de las órganos circunventriculares, ¿cierto? Como lo propuso el doctor Duque, por medio, por ejemplo, del órgano vascular de la lámina terminal, y ahí puede entrar y acceder al sistema nervioso central. ¿Qué es lo que se ha hallado y qué es lo que lo que se tiene ahora y qué es lo que se sabe acerca y qué es lo que está pasando con el coronavirus y el sistema nervioso central? Bueno, pues resulta que este virus, lo que se sabe hasta ahora, lo que se ha investigado, la fisiopatología es estupendo. ¿Por qué? Porque es muy intrigante y no se sabe. Este virus está como cambiando mucho la forma. Por ejemplo, este virus se ha asociado ya con un proceso de hipercoagulabilidad en estos pacientes, se asocia con síndrome de antifosfolípidos. Y este estado de hipercoagulabilidad predispone a que los pacientes desarrollen múltiples afectaciones en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué lo tenemos? Se puede generar una encefalopatía tóxica, recordemos lo que les había dicho antes, las encefalopatías se producen por toxinas, una encefalitis viral como tal, hemorrágica, ya les voy a mostrar qué es lo que produce, o un proceso cerebrovascular agudo, un stroke. Como este virus predispone a un estado de hipercoagulabilidad, estos pacientes pueden generar trombos que se me van a generar en émbolos y me van a generar strokes en estos pacientes. Les recuerdo que este virus logra entrar a las células por medio del receptor de la enzima convertidora de angiotensinógenos 2, ¿cierto? Ese virus se une por medio de la proteína S, la spike, que es esa redondita chiquitica que es la que le da la forma de corona a este virus. La fisiopatología, la verdad, es muy, muy interesante y todavía creo que nos faltan muchas cosas por descubrir. Ahora, este virus, ¿cierto?, se ha asociado también con muchas otras cosas, y dentro de las manifestaciones clínicas que ya se sabe, que se ha identificado que me está formando este nuevo coronavirus, es la ageusia, la anosmia, la anopsia, y también se ha relacionado con polineuropatías, ataxias, epilepsias, ya les nombré los ataques cerebrovasculares, ¿cierto? Esta ageusia y esta anosmia podría ser una de las formas principales o para tener una gran sospecha acerca de este nuevo coronavirus en un paciente por el cual lo estemos sospechando. Acá les muestro qué es lo que está generando este nuevo coronavirus en el encéfalo de las personas que se están contagiando con esto. Esto es un artículo en Wuhan de unos pacientes que desarrollaron una encefalitis por este coronavirus. Como yo sé que en el semillero de neurociencia estamos en varios niveles, tenemos desde estudiantes de segundo, tercer semestre, hasta especialistas, entonces les traigo aquí una imagencita para que nos ubiquemos en qué parte del encéfalo es y qué es lo que está. Esta imagen es una resonancia magnética en T2 y donde dice A, vamos a ver el signo de ¿qué? El signo de la flecha, que nos va a mostrar en las áreas donde vamos a encontrar una lesión. Vemos que estas lesiones se dan en el lobo temporal, ¿cierto?, donde hay un compromiso de la amígdala, también se puede ver un compromiso ahí de la corteza entorrinal, ¿cierto?, en esta imagen acá, para que nos ubiquemos, ¿cierto? En esta otra imagen, ¿qué es lo que vemos a ver? En la E y en la F, vemos el tálamo en una hiperintensidad, ¿cierto?, que se ve más blanco, hiperintenso es que se ve más blanco, y vemos cómo se ve una necrosis talámica de todo este paciente. Entonces, esto lo generó el coronavirus, ¿cierto? También les quería mostrar, ¿cierto?, en la imagen H, otra de las manifestaciones hemorrágicas de este coronavirus, que a mi parecer me pareció de las más particulares, porque me van a generar unas hemorragias, pero estas van a tener un realce en anillo. Vean acá también en el tálamo, la F es una necrosis muy clara, pero abajo vamos a ver que hay unas imágenes de realce en anillo, que sea por unas hemorragias. Esto yo la verdad sinceramente nunca antes lo había visto, porque las lesiones que son características, que sean realce en anillo, más que todo son parasitarias, más que todo toxoplasma, algunas neurocicercosis podrían parecer también un realce en anillo, unas lesiones quísticas, pero eso me parece supremamente interesante para lo que debemos tener en cuenta. Ya volviendo otra vez al tema de las encefalitis, vamos a ver que los distintos virus van a tener un tropismo distinto por las distintas partes del encéfalo. Como ejemplo clásico, vemos donde dicen los oligodendrocitos, vamos a ver una cosa que dice JCV. JCV es el virus JC o de John Cunningham. Ese es un virus
inocuo mientras uno esté inmunocompetente, pero en pacientes inmunocomprometidos este virus se puede reactivar y me va a generar una enfermedad que se llama la leucoencefalopatía focal progresiva, que la vamos a ver más adelante. También vamos a ver, por ejemplo, vemos acá el cerebelo, que tiene un tropismo por el virus del este occidental. Podemos saber que también que el hipocampo tiene un tropismo, algunos virus tienen un tropismo por esta parte del encéfalo, ¿cierto? Y lo mismo vemos como las meninges y el sistema perioscular también tiene un tropismo por distintos virus que pueden afectar el encéfalo. ¿Qué es lo que hacen estos virus y qué es lo que pasa? Cuando estos virus por fin logran entrar a la neurona, al parénquima cerebral, van a generar algo que se llama un daño citopático. ¿Qué es un daño citopático? Es el daño que le genera a la célula la replicación viral. Recordemos que los virus hoy en día no se sabe si están vivos o no. Uno entraría en una discusión casi que filosófica para saber si un virus está vivo o no. Pues recordemos que la definición de virus me dice que la definición de vida tiene que ser un organismo que tenga la capacidad de generar un proceso metabólico por sí solo, y los virus no son eso. Los virus son simplemente un ADN o un ARN que utiliza la maquinaria celular para replicarse, pero técnicamente un virus no está vivo. Entonces, este proceso dentro de las células me va a generar un daño que puede resultar en un daño celular, que me puede generar una apoptosis, que me puede resultar en una destrucción por un linfocito CD8 citotóxico, ¿cierto? Acá les presento las imágenes de unas células, de unos leucocitos que están siendo infectados por el virus dengue. Vamos a ver que si vemos las flechitas que nos muestran ahí, vemos como unas burbujitas chiquiticas blancas. Eso es un proceso de vacuolización que sea por un proceso citopático que genera el virus dengue en estos leucocitos. Si vemos la imagen de abajo, la que está en blanco y negro, y vemos el cuadrito C, vamos a ver unos punticos chiquiticos, ronditos. Ese es el virus dengue que se ha logrado replicar en la célula y que ya ha salido. Entonces es el daño citopático, y eso es lo que generan estos virus dentro del parénquima neuronal, y por eso es que se produce la encefalitis. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? El hospedador. Entonces se ha visto que el TLR3 es una molécula supremamente importante y que juega un papel fundamental en el desarrollo de estos, al igual que unos receptores que se llaman los receptores RIC. Los RIC, o es inducible de ácido retinoico. Estos hacen parte de unas moléculas que se llaman las RRL, que son receptores parecidos a RINC, que son los encargados de censarme los PAMs. Recordemos que PAMs son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿cierto? Entonces, estos son los que me censan dentro de las células, que me dicen, uy, hay un virus dentro de mí. Estos son los que lo reconocen. Si yo tengo polimorfismos que me cambian el desarrollo o que son menos efectivos para desarrollar esto, pues estos personas van a tener un factor de riesgo mayor para el desarrollo de una encefalitis viral. Recordemos que cuando el montaje de la respuesta antiviral sea por medio de interferones, del interferón tipo 1, tipo 2, que me van a activar esta proteína, la NF-κB, ¿cierto? Que me va a montar pues todo el proceso de la respuesta inflamatoria frente a los virus. ¿Qué vamos a tener en la clínica? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la anamnesis cuando estemos sospechando un paciente de esos? Esto es sacado de la Academia Americana de Neurología. Entonces vamos a hacer énfasis en exposiciones a viajes, contacto con animales, contacto con personas enfermas, el tiempo de evolución de los signos y síntomas, prácticas sexuales, antecedentes patológicos, índices de toxinas, vacunación y si hay algún estado de inmunosupresión. Todas estas preguntas son muy importantes y todas tienen una explicación lógica, pues cada una de estas me va a estar indagando a ver si esta persona tiene algún factor de riesgo para alguna respuesta etiológica. Es decir, si prácticas sexuales, por ejemplo, un paciente si tiene prácticas sexuales de riesgo podría tener, por ejemplo, una neuroluis. La ingesta de tóxicos, ¿cierto? Un paciente con intoxicación por alcohol, un paciente con alguno de estos síndromes, pues también podría tener un proceso encefalopático por el que tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial. Lo mismo en pacientes que tienen exposición a viajes, a contactos animales, ¿cierto? Hay muchos animales que me pueden transmitir bacterias o virus que me pueden generar la encefalitis, ¿cierto? O contacto con personas que han tenido una encefalitis. ¿Qué vamos a tener de la clínica y cuáles son las características de las encefalitis? Esos pacientes siempre o casi siempre notan con alteración del estado mental porque hay un compromiso de la corteza.
Entonces, si la corteza está comprometida, se me van a alterar, ¿qué? Pues las alteraciones, el estado mental, ¿cierto? Esos pacientes pues, también pueden debutar con cambios comportamentales, ¿cierto? Como toda infección, pacientes pueden tener fiebre, y si ya tenemos un compromiso mucho más profundo del parénquima, ¿cierto? Si el lobo cerebral está muy afectado, si hay una gran generalización de esta infección, pueden los pacientes presentar convulsiones, o si hay focalizaciones, también pueden presentarse alteraciones focalizadas dentro de estos pacientes. Entonces, estas son las 5 cosas que debemos tener en cuenta y que debemos sospechar en un paciente que tiene eso. También pueden presentarse con rigidez nucal. ¿Cierto? En ese caso, obviamente todos tendríamos que pensar en una meningoencefalitis. La combinación de estos dos siempre debemos pensar en una meningoencefalitis. Quisiera hacer también aquí la aclaración que cuando uno sospecha cualquier infección dentro del sistema nervioso central, uno debe utilizar antibiótico inmediatamente, sin importar, si quiere después lo desmonta. Pero el inicio del antibiótico en un paciente con una sospecha de infección del sistema nervioso central es supremamente importante porque esto me va a impactar en mortalidad y en las secuelas. Incluso más adelante, cuando les explique cómo es el tratamiento de las encefalitis virales, en especial por el herpes, también, si usted tiene una sospecha, y lo voy a hacer de una vez, de una encefalitis viral por herpes, es mandatorio que inicie la ciclovir de inmediato, pues eso va a repercutir en la mortalidad y en las secuelas de esto. Mucho cuidado, en especial en niños. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, dentro de las encefalitis virales, por el virus herpes simple, que es el virus más común que nos va a dar, y las otras encefalitis por otra causa, no importa que sean, no tienen que ser infecciosas, recordemos que también existen encefalitis autoinmunes, hay encefalitis paraneoplásicas, ¿cierto? Por distintos cánceres, por ejemplo, característico, el cáncer de células pequeñas del pulmón puede dar una encefalitis, ¿cierto? Mediada por anticuerpos, que más tarde hablamos un poquito de eso. Entonces vemos que, ¿qué diferencia hay? Entonces, encefalitis por virus herpes simple. Inicio agudo, 88% de los pacientes. Fiebre, 80%. Síntomas gastrointestinales, 37%. Estos 3 son los que me favorecen que el paciente tenga una infección por virus herpes simple. Ahora, ¿qué me hace descartar o qué le quita fuerza al diagnóstico de una infección aguda de una encefalitis por virus herpes simple? Que tenga ataxia, que tenga rash o que tenga psicosis. Un paciente que tenga alguna de estas manifestaciones neurológicas me le quita peso a que sea una encefalitis por herpes simple, lo que es una encefalitis viral. ¿Cierto? En el examen físico, ¿qué vamos a hacer? Como todo examen físico debe ser ordenado, debe ser minucioso, debemos buscar las pistas que nos puedan orientar a cuál es el patrón y cuál es la causa que nos está generando el virus, ¿cierto? Hay algunos hallazgos clínicos que nos pueden orientar hacia ciertos patógenos. Esto no es una camisa de fuerza, ¿cierto? Y no tienen la suficiente fuerza clínica como para que uno diga, es que tienen apatía, entonces es un citomegalovirus. No, pero les podrían hacer pensar. Entonces, si tiene síntomas respiratorios, influenza, el enterovirus D68, el adenovirus, ¿cierto? Y obviamente el coronavirus, que es el virus pues, que está mandando hoy en día la parada. Si tenemos síntomas gastrointestinales, los enterovirus, toda la familia de los picornaviridae, si tiene parotiditis, paperas, si tiene un rash vesicular, obviamente herpes o un virus de la varicela zoster, una activación. Si tiene un rash o la enfermedad mano, pie, boca, vamos a pensar en los Coxsackie, A y B también, que me generan también la herpangina, ¿cierto? También si tiene un rash macopapular, vamos a pensar en dengue. Ahorita les vamos a mostrar las imágenes dermatológicas de qué es lo que me produce el dengue, y también otras, por ejemplo, el zika, el chikungunya, ¿cierto? Si hay citopeñas, podemos pensar en citomegalovirus, hepatitis en herpes, y si hay retinitis, pues el clásico es el citomegalovirus. Entonces, en la evaluación inicial de un paciente con encefalitis, ¿qué es lo que le vamos a pedir y qué es lo que vamos a hacer? Primero, idear una punción de líquido cerebroespinal. Obviamente hay que tener en cuenta las contraindicaciones, un paciente que tenga focalización, un paciente que tenga papilema, un paciente que tenga evidencia clínica de hipertensión endocraniana, un paciente inmunocomprometido, un paciente que tenga unos abscesos en la parte del ecuator del 5 donde se le va a hacer la punción, tiene contraindicación de la punción lumbar. Recordemos que si tenemos evidencia de que un paciente está pasando por una hipertensión endocraniana, se ve primero por un ataque, que no vaya a ser que vamos a herniar a ese paciente y nos lo tiramos, ¿cierto? Una herniación de la amígdala, una herniación subfaciana pueden ser fatales para un paciente y pueden tener muchas complicaciones para esto, ¿cierto? Entonces,
Vamos a pedir también, mandatorio, y las guías europeas lo dicen, todo paciente con encefalitis, test de VIH, debemos pedir test de VIH, y si un paciente tiene factores de riesgo, entonces también se debe ver con un test de treponema rápido, un VRL, para diagnosticar neurosífilis. Idealmente, la TAC en un paciente, la TAC en el diagnóstico para una encefalitis no es tan bueno. El examen ideal, el que deberíamos mandar, es una resonancia magnética. La TAC nos ayuda para procesos agudos, traumas, strokes, hemorragias, para ese tipo nos ayuda mucho la TAC, pero para estos procesos de virales nos ayuda mucho la resonancia magnética, que tiene muchísima más definición, ¿cierto? Ya depende, no todo paciente con encefalitis necesita un electroencefalograma, pero se podría pedir, ¿cierto? Y ¿qué tenemos en cuenta? Acá en estas tablitas acá del colegio, de las guías del Colegio Americano de Neurología, ¿cierto? Que también tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica. Si es un paciente que vive en tierra caliente, es un paciente, debemos tener en cuenta también cuáles son las otras causas que me pueden generar una proceso encefálico. Entonces ahí entran los arbovirus, ¿cierto? Entran algunos parásitos que los vamos a mencionar posteriormente. Entonces en el líquido cefalorraquídeo, para el diagnóstico viral etiológico se utiliza la PCR para los virus ADN, más que todo el herpes es el único virus ADN que hay, y la transcripción reversa de PCR para todos los virus ARN, ¿cierto? Los test serológicos se usan principalmente para los arbovirus, el dengue, el chikungunya se utiliza, pero el dengue se utiliza con la IgM, que significa el chikungunya tiene un riesgo de reacción cruzada, ¿cierto? Y el sarampión, varicela, paperas, pues no, hoy en día casi no se ven casi este tipo de enfermedades. La punción lumbar, ya les dije, acerca de las contraindicaciones, ¿cierto? ¿Qué se pide en el líquido cerebroespinal? Se pide el examen citológico, se piden proteínas, se pide glucosa, si es posible se debería pedir lactato, y mandatorio, que lo que hoy en día se usa es el film array, que es una PCR que me da el diagnóstico etiológico de estos pacientes rápido. La resonancia magnética, obviamente hemogramas, hemocultivos, ELISA para el VIH, una radiografía de tórax, ¿cierto? O cualquier otro examen que estemos sospechando en este paciente, desde una etiología. ¿Qué es lo que nos encontramos comúnmente en el líquido cerebroespinal de los pacientes con encefalitis viral? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una pleiocitosis linfocítica moderada. Vamos a encontrar que la mayoría de leucocitos que van a estar en este líquido van a ser linfocitos, ¿cierto? Puede haber una hiperproteinorraquia, ¿cierto? Esto sí lo he visto y lo encontré muy consistente, es el aumento de eritrocitos aumentados, especialmente en encefalitis por el virus herpes simple, y la glucosa normal o levemente disminuida. Acá arriba les anexo una tablita, ¿cierto?, de las guías europeas de encefalitis, que me hace pensar, o cuando hemos pensar en otros diagnósticos diferenciales que se me parecen al líquido cerebroespinal. Por ejemplo, la punción lumbar de los hongos o de la tuberculosis puede tener también un patrón parecido a este, con linfocitos atípicos, con una pleiocitosis, con azúcar no muy gastada. Deberíamos pensar también en eso. ¿Por qué? Porque la tuberculosis también tiene, la tuberculosis meningia tiene unas características clínicas muy parecidas. Estos pacientes también pueden debutar con cambios comportamentales, ¿cierto? Con una depresión del sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial. Entonces, al líquido cerebroespinal, ¿qué le vamos a mandar? Un film array. Esto no es publicidad política pagada, esto no es nada de esto. Este es el que usan aquí en Manizales, que tiene una sensibilidad del 86 al 100%, es muy confiable, una especificidad del 99,5%, y que es lo que me testea las principales bacterias, ¿cierto? E. coli, hemófilos, listeria, los streptococos, neisseria, y entre los virus tenemos citomegalovirus, enterovirus, los herpes virus, el paraquevirus, el parecovirus, que es un enterovirus también, el varicela zoster, y también me tiene una sensibilidad también para el criptococo. Esto es lo que vamos a ver, y con esto es que se hace el diagnóstico etiológico de estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Entonces, la Academia de Neurología nos pide 2 criterios, esto nos muestra aquí unos criterios. Entonces, el criterio mayor es un paciente que consulta la atención médica con alteración del estado mental, definido como una disminución o una alteración en el nivel de conciencia, letargia o cambios en la personalidad, que duren más o que duren lo mismo o igual a 24 horas.
Y dentro de los criterios menores, ¿cierto? Es lo que podemos y de las evidencias clínicas, ¿cierto? O imagenológicas de esa encefalitis, como ya lo había comentado. Entonces, un paciente que tenga fiebre, un paciente que tenga unas convulsiones que no son atribuibles a otra causa, ¿cierto? Un nuevo comienzo de focalización neurológica, ¿cierto? Un paciente que tenga entonces alguna imagen concordante con encefalitis o alguna anormalidad en el electroencefalograma. Así es como se hace. Entonces vemos que el diagnóstico de la encefalitis es una combinación de la clínica de la clínica del paciente y los hallazgos de laboratorio, de neuroimagen y hallazgos electrofisiológicos. No vamos a necesitar todos. Con una clínica y con unos laboratorios podemos hacer diagnóstico de encefalitis viral, o con la clínica y con las neuroimágenes. Pues recordemos que nunca debemos dejar de lado la clínica, porque nosotros tratamos pacientes, no exámenes. Este es un paper del New England Journal of Medicine en el que estudia unos casos retrospectivos y me da una clasificación, unas características de las afectaciones, de qué parte del encéfalo algunos virus tienden a afectar más, de forma que cuando uno haga una resonancia magnética, dependiendo de la clínica y los hallazgos, uno pueda pensar en un determinado virus o en un determinado diagnóstico diferencial. Entonces yo lo divido en dos partes. En la parte arriba vemos fue la parte focal y en la mitad vemos que dice generalizado. Entonces vemos en la parte arriba focal, abajo dice lobo temporal, 53%. ¿Cuál es el principal virus que me causa una afectación del lobo temporal? El virus herpes. Entonces el herpes es característico que me causa una afectación del virus temporal, ¿cierto? Pero es el 53%. También tenemos que tener en cuenta otro tipo de agentes etiológicos que me pueden causar, por ejemplo, TB, micoplasma, ¿cierto? Balamutia, ¿cierto? De la afectación cerebral, el Epstein-Barr y los enterovirus tienen mucho protagonismo por esto. Y en pacientes que tengan trastornos extrapiramidales, movimientos del desorden, ¿cierto? Por una posible lesión talámica, vean lo que aparece, virus respiratorios. ¿Se acuerdan al principio cuando les mostré las imágenes del coronavirus, que es un virus respiratorio, que me mostraba los infartos talámicos? Vean que los virus respiratorios tienen un fuerte tropismo por esa parte del tálamo. Entonces, en ese momento, pues todo el mundo está con el SARS-CoV-2, pero incluso la influenza, pues también puede dar una encefalitis hemorrágica con un tropismo interesante por el tálamo. Y dentro del hidrocéfalo, vean acá, debemos tener en cuenta el enterovirus, la parainfluencia y también los hongos. Criptococo puede causar mucha hidrocefalia y un aumento de la presión hidrocanal, entonces debemos tenerlo en cuenta eso. Y en las partes generalizadas, entonces vemos que está nuevo inicio de psicosis, tenemos una difusión de un edema cerebral difuso, ¿cierto? Tenemos unas convulsiones de una recuperación rápida y vemos acá todos los distintos virus que lo pueden dejar. Esto lo dejo acá para que lo estudien, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, en el diagnóstico diferencial, ¿qué vamos a tener en cuenta? No todas las encefalitis son encefalitis virales, ¿cierto? ¿Qué otras causas y qué me pueden causar? Este es sacado de las guías europeas de encefalitis que me dicen todas las virus. Entonces, micoplasma, neumoniclamidia, las riquecias, ¿cierto? Anaplasma, la Bartonella, Treponema Whippley, Brucella, y vean que cada una de estas bacterias tienen algunos hallazgos dentro de los factores de riesgo o el examen físico que me pueden identificar a estos pacientes. Por ejemplo, dentro de las riquecias incluso en el libro de neurología de los paisas, ellos hablan y meten las riquecias dentro del capítulo de las encefalitis virales, porque el cuadro clínico que ellos causan son muy comunes. Acá en Caldas tenemos riqueciosis, tenemos tanto como tipo epidémico, tipo endémico, ¿cierto? Por esta riquecia Prowazekii, entonces es importante tenerla en cuenta. Recordemos que estos me producen un rash, que tiene un compromiso para no plantar, ¿cierto? Que uno a veces podría hacer un diagnóstico diferencial con la púrpura fulminans, porque se parecen a veces de cierto modo, pero es importante hacerlo. También la erliquiosis y la hemoplasmosis, pacientes que tengan algún factor de riesgo, veterinarios más que todo, que me causan unas vesículas ampolladas o umbilicales, característico de esta enfermedad, ¿cierto? La Bartonella y la enfermedad del arañazo de gato. Acá unos compañeros del grupo de infectología hicieron un reporte de caso de un niño que llegó con esa enfermedad. Entonces vemos que
Estas enfermedades, estos diagnósticos diferenciales, todo el mundo piensa, no, es que eso es muy raro, eso no pasa. Sí pasa. Recordemos que un médico solo diagnostica lo que tiene en el cerebro. Uno no puede diagnosticar algo que no conoce. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Obviamente también tenemos en cuenta las bacterias, ¿cierto? Las más comunes acá tenemos el neumococo, la Neisseria meningitis, el hemófilos, tuberculosis siempre debemos tener en cuenta. Y también acá están las otras, los parásitos, que también lo pueden tener y lo debemos tener en cuenta, y que tienen ciertos factores de riesgo que vamos a tener. Por ejemplo, el Chagas puede generar un Chagas cerebral, es común que no es común, pero lo puede causar, ¿cierto? Tenemos también las amebas de vía libre. ¿Cuál es? Típico paciente que se fue a nadar a un lago, que se fue a nadar a un lugar de aguas secas, y en la semana empezó con fiebre, con desarrollo de deterioro neurológico rápido. Ese es el paciente que se le debe diagnosticar y le queremos sospechar una infección por amebas de vía libre, la balamutia, la cantomeba, bueno, este tipo de eso. Y hay otro parásito supremamente importante que me causa un proceso encefalopático, que es malaria, Plasmodium. Plasmodium también puede generar una encefalopatía por sus procesos fisiopatológicos, me genera un gran edema cerebral, en especial en niños. Entonces también lo debemos tener en cuenta y debemos sondar a los pacientes si tienen algún factor de riesgo para este tipo de enfermedades. Y no todo es infeccioso, tampoco podemos dejar de un lado. También tenemos las partes por toxinas, por metabolíticos, ¿cierto? También tenemos, por ejemplo, está el síndrome Reye, ese niño que se vaciaron dándole aspirina, que se le cagaron las mitocondrias, ¿cierto? Un paciente que también tenga una enfermedad inmune, vasculitis, lupus, Behçet, ¿cierto? Pueden generar y pueden tener lo mismo que una encefalitis, que también debemos tener en cuenta. Acá les muestro esa tablita también, me muestra algunas características de acuerdo al agente etiológico que nos pueden hacer pensar en si es en qué tipo de agente etiológico es el que lo está pensando. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con síntomas límbicos muy prominentes, el que vamos a pensar un paciente con una encefalitis límbica autoinmune, ¿cierto? Que también es una parte que vamos a tener en cuenta, porque acuérdense lo que yo les conté, que muchos de los virus de los herpes simples tienen un tropismo por el lobo temporal, ¿cierto? Y también tienen un compromiso de todo ese sistema límbico, tienen compromiso de la amígdala, tienen compromiso de la corteza entorrinal, tienen compromiso de toda esta parte del hipocampo, de toda esta parte neuroanatómica, que se puede hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿cierto? Acá también les muestra en la parte de dice hallazgos laboratorios, de laboratorio features, que me muestra cuáles son algunas de las características del laboratorio que nos deben hacer pensar en alguna agente. Por ejemplo, eosinófilos en líquido cerebroespinal. Debemos pensar inmediatamente en tuberculosis o en alguna enfermedad por hongos. En estos días en el grupo discutíamos un caso de un paciente con una histoplasmosis cerebral. Histoplasma también es un patógeno muy común, pero que muy poca gente piensa, y que debemos empezar a cambiar el chip. Histoplasma también es un patógeno común. Abajo, ustedes van a ver dos cerebritos azules. Entonces, va a ser el resalte. La microbacteria tuberculosis me produce un realce de las meninges basilares. Eso es importante tener en cuenta cuando vayamos a hacer el enfoque de un paciente. Una imagen, un paciente que tenga realce de las meninges basilares, primera sospecha diagnóstica, tuberculosis, ¿cierto? Y ahí donde dice cerebellum, el Epstein-Barr, este virus tiene un tropismo particular por el cerebellum. Entonces acá les voy a mostrar. Si ven la imagen de ver una hiperintensidad en un corte ya muy bajo, ya es vermicerebeloso, en la que se ve cómo este virus ha generado una necrosis hemorrágica de este paciente. Entonces vemos paciente con algún compromiso cerebeloso, un paciente atáxico, ¿cierto?, que no coordina nada, y que le hacemos una imagen y encontramos esto. El principal patógeno sospechar es un Epstein-Barr. Ahora, si vemos la imagen A, es un paciente que tiene unos infartos talámicos por una infección de encefalitis por el virus del Nilo. El paciente B es un paciente que tiene una encefalitis, pero por el virus de la varicela zoster, ¿cierto? Ahí vemos un compromiso del lobo frontal, se ve un compromiso también del opérculo, ¿cierto?
Y esos pacientes, tengan en cuenta, ese paciente que se le reactiva, que tienen un herpes oftálmico, que usan con un Reissenhund, también lo debemos tener en cuenta los pacientes, porque si desarrollan una cefalitis, el virus más probable es un varicela zoster, ¿cierto? Y el C, el virus del más común y el que les he hablado, y este es el hallazgo típico, ¿cierto? Vean que es una zona de necrosis en todo el lobo temporal, ¿cierto? Hay un compromiso incluso de la amígdala, de la corteza anterrenal, que también se ve en estos pacientes. Y hay que tener en cuenta también, no todo es infeccioso. Vamos a hablar de las encefalitis autoinmunes. Estas encefalitis autoinmunes, ¿cierto? Son unos procesos a veces paraneoplásicos que sean por pacientes que tienen otras, pueden ser autoinmunes propiamente. Lupus puede causar una encefalitis, la enfermedad de Schett también puede generar una encefalitis. Entonces, un paciente que le encontramos dolor articular, ¿cierto? Un paciente que tiene úlceras, que tiene aftas en la boca, que tiene aftas en genitales úlceras, de Schett y que resulta con encefalitis, lo más probable es que sea encefalitis autoinmune. También hay encefalitis paraneoplásicas, que sean por pacientes que tienen cáncer. ¿Cuál es cáncer principalmente? Cáncer de pulmón, de células pequeñas, y cáncer testicular se relacionan con encefalitis autoinmune. Estos pacientes les vamos a hacer un diagnóstico con anticuerpos anti-Jo o anti-Yo que me van a dar positivo cuando hacemos una paciente con encefalitis autoinmune. Acá en esta imagen no se ve mucho, pero ahí como a nivel de la corteza insular se ve como una región hiperintensa, ¿cierto? En la que se ve que hay un daño y una hemorragia en este paciente. A mí me gusta mucho el enfoque que le da Harrison, ¿cierto? De cómo hacer y qué uno hace en estos pacientes. Entonces, veamos el principio, lo que les nombré, fiebre, dolor de cabeza, más o menos puede o no tener rigidez nucal, entonces ya nos debe hacer pensar inmediato, hay una infección del sistema nervioso central. Y vamos a entrar ahí a diferenciarla. Alteración del estado mental, ya hay un compromiso del parénquima, sí, entonces ya nos vamos por una meningoencefalitis o una encefalopatía. Entonces nos dice que tengamos ¿qué nos dice el algoritmo? Nos bajamos, dice, vamos a hacer un hemocultivo, ¿cierto? Vamos a empezar lo que yo les dije, antibiótico empírico, de una, que no lo pueda retardar, ¿cierto? Nos vamos para el otro lado del algoritmo, donde dice no, donde dice meningitis, y acá es donde dicen, ojo con eso, con la herniación del paciente. ¿Tiene papilema? ¿Tiene algún síntoma focal? ¿Tiene historia de traumas? No, entonces vamos a hacer la punción lumbar, y si sí lo tiene, empezamos antibiótico hoy mismo. El hecho de que la punción lumbar no me debe retrasar el inicio del antibiótico en estos tipos de pacientes. Después el algoritmo, abajo donde dice Imaging Head CT o MRI, nos va a decir, si nos vamos por si nos encontramos ahí una masa, ya eso es otro cuento, es un momento distinto, y si no encontramos masas, pues nos vamos a ir. Si hay un compromiso de la lesión de la sustancia blanca, nos va a decir que es una enfermedad desmielinizante aguda, ¿cierto? Nos va a pedir que nos vamos por una punción lumbar, o si no, nos dice, entonces, hay un compromiso de la sustancia gris, generalizada o focal, es una encefalitis, ¿cierto? Entonces, cuando vamos por esto, ya nos va a hablar acá acerca, nos pide que hagamos inmediatamente una punción lumbar, y ya vemos qué es lo que hace con la punción lumbar, ¿cierto? Acá, este cuadrito lo que nos está mostrando es los factores de riesgo y qué es lo que debemos sospechar en un paciente que tiene o que tiene otro agente teórico diferente a un virus. Entonces, si tiene hepatitis, pues una hepatitis C, ¿cierto? Acá lo vean si dice swimming in a lake, si está nadando en un lago, vamos a pensar en qué, en acantoameba. Alaito, un paciente que estaba expuesto a productos pasteurizados, brucela. Uno no cree, pero antes de que empezara la pandemia estuve dándoles unos consejos a una gente que me encontré por la calle, y resulta que uno de ellos me decía que tenía miedo por el coronavirus porque él tenía brucela. Me puse a investigar más que él y tenía todo el riesgo. Es una persona oriunda de Neira que vive en una finca, que toma leche sin pasteurizar y se ganó su besola. Entonces, estas enfermedades sí pasan, ¿cierto? La Bartonella, si tiene un precedente de Cato, si tiene un antecedente, un arañazo a gatos, si tiene gatos, ¿cierto? Importante también, la clamidia psittacea, si tiene algún factor de riesgo y si está un paciente que está en aves, que está en corrales, ¿cierto? Esta clamidia también me puede generar endocarditis, es importante tener en cuenta. El LSMV, el hilo de la coriomeningitis, si tiene contacto con ratones, ¿cierto? Si lo mordió un rato, si lo mordió un murciélago, pues ahorita vamos a pensar en rabia. Y mapaches, raccoon, no tenemos acá en Colombia, entonces no vamos a pensar, ¿cierto? Y arriba nos dice, si tiene unos exantemas,
nos dice que nos pensemos en sarampión, en rubiola, pues yo les digo, pensemos en los arbovirus. Acá en Colombia vamos a pensar en arbovirus, si tiene algún exantema, si tiene algún rash, ¿cierto? Y si tiene alguna exposición a mosquitos o a garrapatas, debemos pensar en las riquecias. Este es otro enfoque, ¿cierto? Aquí para resaltar, en un paciente inmunocomprometido tiene una mayor posibilidad de que el paciente tenga un virus más raro, no un herpes. Entonces un paciente inmunocomprometido puede tener cualquiera de esos. Se le puede haber reactivado el virus JC o el virus BK. Puede también estos pacientes VIH tienen también una encefalitis por citomegalovirus, que tiene un compromiso de los cuernos posteriores y anteriores de los ventrículos laterales. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Un paciente inmunocomprometido tiene un mayor riesgo de una encefalitis y por virus mucho más raros, ¿cierto? Este es otro cuadrito del New England, que me muestra prácticamente pues lo mismo, ¿cierto? Lo que yo les he hablado, que nos habla es de cómo se debe el diagnóstico de acuerdo de cada uno de los pacientes, aunque con el FilmArray pues ya no tenemos necesidad, por ejemplo, de hacer IgM o IgG contra citomegalovirus con Epstein-Barr. Vamos a hablar un poquito de la familia de herpes. Entonces acá en el herpes, porque ese es el virus más importante, vemos que es una familia grande, ¿cierto? El principal es el virus herpes tipo 1, que me causa la encefalitis, pero también pues tenemos los otros tipos de herpes que me pueden generar también encefalitis. Se les presento, el herpes es un virus ADN, es del género simplex, es un virus grande, ¿cierto? Y que tiene la capacidad de generar latencia en las neuronas de los humanos. Acá lo que ya les había mencionado de la capacidad que tiene ese virus para viajar por las neuronas, acá les muestro lo mismo, que tiene la capacidad de ir anterógrado o retrógradamente en las neuronas, ¿cierto? Lo que le permite o subir a la médula para generar una mielitis, o subir más al encéfalo para generar una encefalitis, o devolverse y llegar al epitelio y generar una reactivación de este virus, ¿cierto? ¿Qué vamos a encontrar en la resonancia magnética? Cuando tenemos la infección por virus herpes simple, lesiones hiperintensas asimétricas en T2, en flare de localización mesotemporal, orbitofrontal o insular. Vamos a ver que si tienen un realce con el contraste, ¿cierto? A veces pueden haber hiperintensidades talámicas, ¿cierto? Y en restricción de difusión hay hallazgos tempranos, ¿cierto? Hay correlación entre la respuesta al tratamiento y los hallazgos en las imágenes. Cuando uno les inicia a los pacientes, esos pacientes vamos a tratar con aciclovir, el área se tiende a reducir, ¿cierto? El compromiso lateral es más frecuente en los casos de encefalitis autoinmune que la encefalitis herpética. Entonces, acá les muestro, ¿cierto? Un paciente inmunocompetente en el que se dio un patrón típico de una encefalitis herpética, que tiene un compromiso de la ínsula, ¿cierto? Tiene un compromiso de todo el lobo temporal. Vean en la imagen de la derecha cómo se ve ese realce fuerte de la corteza, de toda la materia gris que está causando este virus en nuestro paciente. Otra vez, también otra encefalitis herpética. Vean el gran tamaño de esta, vean que compromete incluso la corteza occipital y frontal y se llevó todo el temporal, ¿cierto? Incluso se podría decir que tiene un compromiso de algunos ganglios basales en este paciente. Otras encefalitis, estos son unos cortes más abajo, ¿cierto? Que ya estamos a nivel como el mesencéfalo, en la cual se ve también que hay un compromiso de la amígdala, y este virus siempre tiene un tropismo por la parte temporal de los pacientes. Otro es encefalitis herpética con lo mismo, compromiso del lobo temporal. En neonatos vamos a tener que estos pacientes tienen un compromiso distinto. El virus no es tan común que cause un compromiso del lobo temporal, sino que el compromiso es más amplio, tiende a ser más difuso, ¿cierto? Y tiene también un compromiso mayor de la corteza cerebral y también un compromiso del tálamo, al tenerlo en cuenta en neonatos. Este es un estudio muy interesante. ¿Por qué? Este estudio cogió este número de pacientes, cogió 251 pacientes con encefalitis temporal. Ese era el diagnóstico, encefalitis temporal, ¿cierto? Pero no hizo, y lo comparó y miró cuáles son los diagnósticos diferenciales que han en encefalitis temporal. Acá les muestro otra vez cuáles son los hallazgos al examen físico que me recuerdan cuando un paciente tiene mayor probabilidad de tener una encefalitis por herpes. Pero vean lo que encontramos.
De esos 251 casos de pacientes que tenían encefalitis herpética, 57 efectivamente, pero el que tenía encefalitis temporal, 57 efectivamente tenían herpes. Pero vean abajo la cantidad de enfermedades y de agentes patógenos que me pueden causar una encefalitis temporal. Entonces, el hecho de que un paciente, ¿y cuál es la conclusión de este artículo y por qué los quiere traer? El hecho de que un paciente tenga una encefalitis temporal, ¿cierto? Es muy probable que sea virus herpes, sí, pero no es patognomónico. No nos podemos casar con ese diagnóstico de inmediato. Vea que tuberculosis, varicela, micoplasma, enterovirus, balamutia, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob por los priones, ¿cierto? La enfermedad de las montañas rocosas, los gliomas, las vasculitis también me pueden generar, las enfermedades tóxicas, las paraneoplásicas, ¿cierto? Estas enfermedades que tienen asociadas al receptor NMDA, N-metilespartato. Entonces vean que el virus herpes simple no es el único que me puede generar un compromiso del lobo temporal. Es importante que lo tengamos en cuenta, aunque sí es el más común. Varicela zoster también, lo que ya les había nombrado, es un virus que puede tener un compromiso de que puede generar una encefalitis, ¿cierto? Puede ser también por una infección primaria, el virus, acá lo que nos dice es que el virus puede ser debido a una infección primaria o una reactivación de este virus en alguna raíz del nervio. Vamos a hablar un poquito de los enterovirus. ¿Cuáles son los enterovirus? Esto es parecido como en las bacterias, las enterobacterias. Son virus que están en el tracto gastrointestinal y que tienen un medio de propagación fecal-oral. ¿Cuáles son? Bueno, de estos virus tenemos los familia Picornaviridae, que son el virus polio, el virus Coxsackie, el virus ECO y el paraquelovirus. Todos estos virus son virus de replicación oral. Entonces aquí vemos en esta imagen la porción en la parte de abajo que tiene una fase digestiva, que tiene replicación en la faringe, que tiene replicación entérica y que tiene eliminación por las heces, y por eso es que no se contagian eso. Después el virus por las células de Langerhans es llevado a los ganglios linfáticos, ¿cierto? Y allá y a los otros órganos secundarios del sistema inmune, donde va a generar una replicación y me va a generar una segunda viremia. Y ahí es donde va a alcanzar todos los órganos del cuerpo. Inclusive ya puede afectar y pasar la barrera hematoencefálica y llegar a las meninges, el encéfalo, la médula, el tallo cerebral. Esta es la imagen que me muestra cómo es los síntomas de estos pacientes. Entonces pueden tener diarrea, náusea, vómito, rigidez, nucalmialgia, y las imágenes, las líneas, nos muestran cómo es el comportamiento de la IgM, la IgA, la IG, la IG de estos pacientes. Arriba vemos que el diagnóstico de esos pacientes se hace con PCR, como lo está debidamente encontrado en el FilmArray. ¿Cuál es el tratamiento de un paciente con encefalitis por enterovirus? Ninguno. No hay ningún tratamiento efectivo que se haya demostrado que sirva para los enterovirus, solamente tratamiento de soporte en este tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar de los arbovirus. Esos arbovirus son importantes y que los tengamos en cuenta en Colombia, ¿cierto? Principalmente dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Estos hacen parte de 3 familias, los Togaviridae, los Flaviviridae y los Bunjaviridae, ¿cierto? Son transmitidos por unos mosquitos, ¿cierto? Acá les muestro una imagen en la que se ve cómo es cómo ha ido la incidencia de estos virus a lo largo de los años. Desde el 2008 vemos los picos gigantes que hubo desde el 2014 hasta el 2016 de chikungunya y zika, y vemos que el dengue es un virus que se mantiene constante y es el más importante de estos. En esta imagen vemos la distribución geográfica de los vectores de estos dos virus, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Están, en conclusión, ¿no? ¿Qué puede sacar las imágenes? Están en casi todo el país, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de territorios de Colombia se pueden encontrar estos mosquitos. Vamos a hablar entonces del dengue, que es el más importante. Es una enfermedad viral, es tropical, ¿cierto? Es la principal causa de enfermedad aguda en viajeros, afecta a 400 millones de personas, ¿cierto? Aproximadamente el 2.5 fallecen por esa, y me puede generar signos y síntomas neurológicos, ¿cierto? La tasa de incidencia varía de 0,5 a 20% en los últimos años, y se han reportado manifestaciones neurológicas en 25 países. Factores de riesgo independientes de complicaciones neurológicas. Entonces, el paciente que se complica es
Entonces, fiebre, elevación del hematocrito, trombocitopenia, rash, disfunción hepática. Recordemos que dentro de la fisiopatología del virus del dengue es que hay 4 serotipos del dengue y cuando hay una reacción inmune, porque usted ya tuvo contacto con un serotipo y se infecta de otro serotipo, entonces el sistema inmune se enloquece y se empieza a tener como una especie de falla capilar. De eso, para explicarlo así, a grosso modo. Este es el ciclo del dengue, ¿cierto? Eso no hace parte, esta es una imagen que nos muestra cómo es el proceso de replicación del dengue, como todos los virus, ¿cierto? Entra la célula, libera la microcápside, se vuelve a formar por el sistema endomembrana y legalmente se libera. Este es el curso de la enfermedad, ¿cierto? Es importante que lo sepamos, que lo sepamos manejar, veamos cuáles son los días en los que los pacientes están en mayor riesgo de presentar el shock hemorrágico y también presentar las complicaciones neurológicas de estos pacientes. El diagnóstico después de los primeros 5 días se hace con la IgM. Y hay una regla muy bonita que me enseñó un gran profesor que se llama César Hernández que nos dice la regla de 7. Un paciente con fiebre por más de 7 días no es dengue, no es una enfermedad viral. ¿Y qué vamos a pensar en ese paciente? Malaria. Y en un paciente con una enfermedad menos de 7 días es muy poco probable que sea malaria por su periodo de incubación clínica y es muy probable que sea una enfermedad arboviral. Es importante que tengamos en cuenta eso. Acá les vemos los signos de alarma, un paciente somnolencio, hepatomegalia, que tenga dolor abdominal, que tenga diarrea, ¿cierto? Es importante que lo tengamos en cuenta en estos pacientes. Dentro de la neuropartogénesis del dengue se considera que es un virus no neurotrópico, eso lo digo entre comillas, porque pues se han aislado durante los últimos años, se ha acumulado suficiente evidencia para decir que este virus sí tiene una afectación del sistema nervioso central. Dentro de las manifestaciones clínicas que tenemos, de todo, este virus puede causar de todo, pueden causar encefalitis, pueden causar encefalopatías, pueden causar meningitis, ¿cierto? Acá vemos una manifestación de un infarto por el dengue. Vemos en esta resonancia magnética cómo se llevó todos los tálamos de este paciente y cómo se ven las hiperintensidades en estos pacientes. Entre las complicaciones del dengue son muchas y hay muchas complicaciones neurológicas, Guillain-Barré, miositis, pueden generar strokes, isquemias, hemorragias. Entonces vemos que estos virus tienen un fuerte tropismo por el sistema nervioso central, que no es lo más común y que a veces pueden pasar sintomáticos, sí, pero lo puede pasar y lo debemos sospechar, ¿cierto? Ya les expliqué cómo es el diagnóstico y dentro del rash que debemos tener en cuenta dentro del exantema que me presentan estos pacientes es un exantema morbiliforme. Vean que no tienen un patrón específico, puede dar en cualquier parte del cuerpo. Y es el clásico que se llama islas blancas en un mar rojo. Es un paciente que tiene una base eritematosa, ¿cierto? Roja, rosada y tiene unas máculas blancas que uno alcanzaría así como hipopigmentadas. En estos pacientes, que no decir, es un paciente que probablemente tenga un dengue. Dentro del tratamiento es un tratamiento de soporte. En estos pacientes, si se complica el tratamiento de líquidos endovenosos, no se deben prescribir AINES en estos pacientes y debe tener un monitoreo estricto de hematocrito, plaquetas y funciones hepáticas. Este es el algoritmo de cómo son los 3 grupos en los que nos clasifican los pacientes con dengue, ¿cierto? Hospitalizado, paciente que se me va para la UCI, que se me va a choquear, o el paciente que lo manejamos ambulatoriamente con acetaminofén y con juguito para casa. Chikungunya y Zika también son los 2 primitos, pero no son de la misma familia. Las 2 imágenes tan bonitas que me muestran las características principales de los virus, y es que su forma icosaédrica y unas unidades asimétricas le permite que el virus sean unas bolitas que le pueda generar una cápsula y una cápside utilizando poquitas proteínas. Vean que son las mismas proteínas todo el tiempo, pero que le ayudan a formar pues esa cápsula. Ese es el proceso de cómo se llevó y cómo se esparció el virus por todo el mundo. Este es un cuadro comparativo entre el chikungunya y el Zika, ¿cierto? Ambos son virus ARN, ambos son virus icosaédricos, ¿cierto? Acá tenemos las complicaciones y lo que hemos tenido en cuenta en el Zika. Recordemos que el Zika sí tiene un tropismo que ya se ha documentado y que ya está establecido y es la microcefalia en los pacientes. Entonces en las maternas es muy importante tenerlo en esto. También se ha diagnosticado Guillain-Barré y signos de desmilinización por estos virus. Acá hay un cuadrito muy útil que nos alcanza por medio de la clínica diferencial, en el que uno dice, bueno, un paciente que tenga más artralgias, uno piensa más en chikungunya, un paciente que tenga más rash, uno dice que es Zika, pero pues la verdad es que uno de Zika,
en base a la clínica que es uno o lo otro, es muy complejo. Aquí se los digo. Estas son las manifestaciones clínicas también de estos dos virus, pueden causar encefalomielitis, cerebritis, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, obviamente las encefalitis, ¿cierto? El diagnóstico se hace, el diagnóstico serológico tiene un riesgo de reacción cruzada con los otros virus, entonces no se hace, y el diagnóstico se hace por RT-PCR y solo en población de riesgo, para que sea costo efectivo, ¿cierto? Tratamiento es lo mismo, monitorización y acetaminofén. Entonces, sale un casito clínico, paciente de 34 años de edad, 8 días de evolución, cuadro clínico típico de Zika con alzamiento térmico, rash cutáneo, ven que sí tiene mucho rash, cefalea holocraniana, alteración del estado de la conciencia, va a tener una encefalitis, ¿cierto? Ideas delirantes, lenguaje incoherente, ¿en qué parte del cerebro se encuentra el lenguaje? Conducta exhibicionista. Además, cuadro de agresividad, finalmente presenta convulsiones tónico-clónicas generalizadas. El resultado del laboratorio positivo básica y en electroencefalograma muestra ondas agudas sobre una base enlentecida con predominio bitemporal. Entonces, estas son las imágenes del paciente, este es el electroencefalograma, ahí vemos, no se alcanza a ver casi entre 3T4 cómo se ve el compromiso temporal de estos pacientes. A mí me llamó la atención que estos pacientes y que justo este paciente con Zika también tiene un compromiso temporal. Entonces eso es lo que me refuerza la idea que les dije anteriormente de que no todo compromiso temporal es un herpes en estos pacientes. Ahora les voy a hablar de una de las complicaciones importantes que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Vamos a hablar someramente de esto, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, es una enfermedad crónica demencial causada por el virus del sarampión, afecta más que todo a niños, ¿cierto?, de edades jóvenes, ¿cierto? Y tiene una incidencia de 1 en 10.000 personas, ¿cierto? Y se encuentra que lo encontramos en la resonancia magnética, zonas de desmielinización, aumento de astrocitos, infiltrado linfocítico perivascular. Entonces, es una encefalitis inmunomediada por el sarampión, porque son pacientes que se infectan con el sarampión, el virus queda latente en el encéfalo y posteriormente, unos años después, desarrollan esto. Se ha reportado incluso casos 30 años después, ¿cierto? Y tiene unas inclusiones de los oligodendrocitos. Esta enfermedad también se conoce como la enfermedad de Van Bogaert. Acá les muestro una imagen de cómo se ve esta panencefalitis esclerosante subaguda, caracterizada por el sarampión. Hay algunas personas que dicen que era causada por el sarampión, por la vacuna del sarampión, que era la vacuna del sarampión la causante de esto, que pues, se podía relacionar. Los estudios ya se han realizado y lo que dice es que todo lo contrario, la vacuna contra el sarampión es un factor protector para el desarrollo de la panencefalitis esclerosante subaguda, para lo que tengamos en cuenta. Otra parte muy importante, vamos a hablar de la encefalomielitis aguda diseminada. Entonces, un proceso de enfermedad desmielinizante es monofásico, ¿cierto? Que usualmente sigue un periodo de una infección o de una vacunación. Esto de la vacunación yo lo coloco entre comillas porque tampoco existe evidencia clara que no diga que es por la vacuna. Probablemente son pacientes que tuvieron alguna infección asintomática y en ese proceso lo vacunaron, pero no hay evidencia. ¿Cuáles son las vacunas a las que posiblemente se les ha asociado este proceso de vacunación? Acá les muestro una imagen, ¿cierto?, de esos pacientes, la imagen B, que es donde ven la porción posterior a nivel occipital, se ve una pequeña hiperintensidad que se ve como un proceso de desmielinización. A este paciente lo trataron con esteroides porque es una enfermedad inmunomediada y en la imagen C vemos cómo mejoró el paciente y cómo disminuyó este proceso de desmielinización en los pacientes. Ahora vamos a hablar de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, es una entidad también desmielinizante, rara, ¿cierto? Y que se da en pacientes inmunocomprometidos, frecuentemente fatal y se da por la reactivación del virus JC. Como ya les dije, el virus de John Cunningham es un virus que el 75% de la población lo tiene, es un virus inocuo que no hace nada, pero si se le bajan las defensas, tiene la posibilidad de que se reactive. Es un virus ADN, es doble cadena, casi siempre se da esa infección asintomática, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Este virus tiene una característica y es que cuando se reactiva y llega al sistema nervioso central, solo ataca a los oligodendrocitos. Entonces, como solo ataca a los oligodendrocitos, produce un proceso de desmielinización grande, vasto, que en estos pacientes tienen un proceso progresivo y que van generando, dependiendo de las partes del encéfalo que vayan desmielinizando, van teniendo distintas manifestaciones.
ataxia, debilidad, déficit sensorial, hemianopsia, trastornos cognitivos, bueno, dependiendo de la parte. Acá vemos, por ejemplo, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, entonces vemos que tiene múltiples focos porque el virus está matando a los oligodendrocitos. De hecho, si vamos a ser claros, no es el virus, porque la respuesta inmune inmediata, la que me la respuesta inmune es la que me está destruyendo los oligodendrocitos. Entonces vemos en estos casos cómo estas lesiones de hiperintensidad, cómo va generando una desmielinización, y vean cómo hay un respeto por la corteza cerebral. En la imagen superior de la derecha se ve cómo se ve bien el proceso de desmielinización solo de la sustancia blanca, en este caso de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Finalmente, ya entrando en el abordaje del manejo médico de estos pacientes, ¿qué se hace con un paciente que me llegó el paciente con la clínica de encefalitis? ¿Qué le vamos a hacer? Obviamente, como en todo caso, lo vamos a hacer, le vamos a hacer una evaluación, lo vamos a estabilizar, vamos a hacer el ACVD, vamos a hacer el ABCD, ¿cierto? Miremos si tiene la necesidad de UCI o no, vamos a mirar si tiene las contraindicaciones para hacer la punción lumbar, le hacemos el TAC si tiene alguna contraindicación, si tiene algún efecto de máximo lumbares en estos pacientes. Y si recordemos, si tenemos sospecha de que ese paciente tenemos sospecha de que ese paciente tiene una encefalitis viral, le iniciamos de aciclovir intravenoso. La dosis de estos pacientes es de 10 a 15 miligramos de kilogramo día del aciclovir, ¿cierto? Este es otro algoritmo que también me habla acerca de lo mismo, de cómo debe ser el diagnóstico final de sus pacientes y el manejo. Acá es importante el paciente que tiene un edema cerebral, debemos tratar también, debemos manejar el paciente del edema cerebral. Entonces, en estos pacientes, si tienen la necesidad, debemos tener un monitoreo en UCI, debemos tener un aseguramiento de la oxigenación, proteger la vía aérea. Si el paciente se me está choqueando, tenemos que tener un soporte circulatorio, hay que tratar la fiebre, estos pacientes también pueden tener arritmias, inestabilidad autonómica, entonces debemos tratar todo este tipo de los pacientes de encefalitis virales. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías ITSA, las guías europeas, las guías británicas? Paciente con sospecha de herpes se le debe iniciar aciclovir. Es el único tratamiento que tiene evidencia a nivel A, ¿cierto? Y empezar a aciclovir empírico en todos los pacientes con sospecha de encefalitis. Si es un paciente con VIH, ¿cierto? Se le debe, y está pasando por una leucoencefalopatía multifocal, ¿cuál es el tratamiento? Se le debe iniciar terapia TAR de una. Se le debe empezar terapia antirretroviral en sus pacientes, que es la que me va a permitir disminuir la carga viral, aumentar el conteo CD4 y inactivar por medio del sistema inmune el virus JC, ¿cierto? También se ha visto que en pacientes que tienen encefalitis por citomegalovirus o por el virus herpes tipo D y tipo 7, se puede utilizar también el ganciclovir, ¿cierto? Y también el foscarnet también se puede utilizar en estos pacientes. ¿Qué dicen los corticoides y qué es lo que dice la evidencia? Bueno, aquí les cito unos estudios. Este fue un estudio hecho en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, ¿cierto? Que decían que qué factores demoran el inicio. Entonces, aumento en las imágenes cerebrales y la ausencia de plebiocitosis en líquido cefalorraquídeo. Entonces, como decían, el líquido cefalorraquídeo no, si tenía normal, entonces no le iniciamos aciclovir. Esto se correlacionó con aumento de la mortalidad en estos pacientes. Y vean este dato, lo curioso, 75% en niños y 24% en las dosis iniciales de aciclovir fueron incorrectas. El estudio se realizó en Estados Unidos, en Canadá y en la Unión Europea. Entonces, y más que todo en niños, el retardo en el inicio del aciclovir me genera un aumento en las secuelas por no pensar o por pensar que no tenía una encefalitis. Es muy importante. ¿Qué vamos a hablar de los glucocorticoides y los antiinflamatorios? ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que entramos en la parte polémica de las encefalitis virales. Entonces acá hay unos estudios que nos hablan acerca de qué es lo que se debe hacer. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que hay que hacer más estudios porque la información es contradictoria y no hay una evidencia clínica fuerte. ¿Qué sí se ha encontrado? Que si hay una encefalitis extensamente progresiva, se debe utilizar corticosteroides y se puede utilizar si es una encefalitis muy, muy grande, más que todo como para manejar como el edema cerebral de esos pacientes.
pero no hay. En este momento se están haciendo unos estudios, ¿cierto?, de nuestros pacientes. Se supone que salía hoy, uno es el estudio, el DEX-NCEF, y el otro es el IGNIT, que son estudios que me están mirando, son estudios prospectivos, doble ciego, randomizados, en el cual se intenta demostrar cuál es la eficacia en secuelas, en mortalidad del uso de los corticosteroides en la encefalitis viral. Por ahora estamos a ciegas. Y también del uso de la inmunoglobulina en pacientes con encefalitis. Por último, también tenemos en pacientes con pronóstico, ¿cierto? Mal pronóstico, que estos pacientes inmunocomprometidos, que me lleguen al servicio de urgencias con un Glasgow menor de 8, un paciente que necesite UCI, un paciente mayor de 65 años, ¿cierto? Vean, retardo de 24 horas en el inicio de ciclovir también se relaciona con un factor de mal pronóstico. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos tener? Probablemente los esteroides ayudan los desenlaces de los pacientes que cursan con encefalitis por virus herpes, pero se necesita más evidencia. Paciente febril y alteración comportamental o de nivel de conciencia, se debe sospechar infección del sistema nervioso central, a menos que haya una evidencia clara de otro diagnóstico, ¿cierto? Ante sospecha de encefalitis, iniciar precozmente el aciclovir, ¿cierto? Esto no se las iba a hablar, pero pues ya hemos hablado bastante, ¿cierto? Una hora y media acerca de los agentes transmisibles no convencionales. Estas 4 enfermedades son transmitidas por los priones, ¿cierto? El curo, el insomnio familiar fatal, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y el síndrome de Gerstmann-Strauss-Schenker, como se pronuncie eso. El año pasado yo tuve la oportunidad de ver una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en un intercambio que hice. La enfermedad CA, ¿cierto? Es una enfermedad con los diagnósticos y con una clínica muy, muy particular, pero se caracterizan por ser una demencia rápidamente progresiva, ¿cierto? No vamos a quitarle mucho tiempo a esto. Vean esta parte tan interesante, y es que en este artículo que dice los nuevos métodos de secuenciación y diagnóstico de las encefalitis, este artículo fue hecho en el 2017. Y vean de las cosas que encontraron. No está. Se las quedo viendo, bueno. Dentro de las cosas que encontraron cándida, encefalitis por balamutia, encefalitis por brucela, leptospira también, pero la que no me quedó acá en la imagen, pero sí está ahí, es una encefalitis por coronavirus. Y en el artículo decía, esta es la primera vez que se aísla una encefalitis por coronavirus por una de las cepas que a nadie le importa. ¿Se acuerdan de las 4? Que hay 4 cepas de coronavirus. En este caso hay 4 cepas que son causas gripales, ¿cierto? Que son las gripitas que a nadie le importan. Es el virus OC43 de coronavirus. Esta cepa se halló que causaba encefalitis. Entonces ya eso marca un precedente de que este nuevo SARS-CoV-2, este nuevo virus que está causando pues esta pandemia a nivel mundial, tiene un fuerte tropismo, y los primitos ya se ha diagnosticado que tienen la capacidad de generar una encefalitis viral. Por último, acá les dejo otras imágenes también de los pacientes con encefalitis, ¿cierto? Vemos en la esquina superior derecha de esa imagen un paciente ahí en el que luego se ha comprometido, lobo temporal, ¿cierto? En ese otro paciente también que luego se ha comprometido, lobo temporal. Estos pacientes que terminaron con un diagnóstico final de encefalitis por virus herpes. Bueno, muchachos, los digo con esa frase, me parece muy bonita, que es: debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. En esta época de pandemia, cuando uno ve pues tantas cosas tan complejas, pues uno dice que uno nunca debe perder la esperanza en estos casos y siempre debe seguir para adelante. Muchas gracias, muchachos.